Existen lugares en el mundo que parecen normales, que pasan desapercibidos en los mapas y en las guías turísticas. Son puentes de piedra cubiertos de musgo, bosques silenciosos al borde de un camino. Sitios que a simple vista no tienen nada de especial, hasta que te detienes a mirarlos demasiado tiempo. Es entonces cuando sientes que algo no encaja, una extraña energía que te recorre la piel, un silencio que pesa demasiado. Son lugares donde la naturaleza parece estar viva, pero no de la manera que conocemos. Lugares que respiran, que observan, que esperan. Hoy viajaremos a dos de esos puntos en el mapa. Uno en Escocia, que parece llamar a los animales hacia un final inexplicable, y otro en Polonia, que expulsa a los hombres con una fuerza invisible. Dos territorios donde el miedo no es una historia que se cuenta, es una sensación que se clava en los huesos, porque hay lugares que no están abandonados, están habitados por algo que no podemos ver. Y esta noche vamos a intentar mirar en la oscuridad. Nos trasladamos a Escocia, cerca de un pequeño pueblo llamado Milton. Allí, en medio de un paisaje verde y sereno, se alza una estructura de piedra victoriana en el puente de Overtoun. A simple vista, es solo una construcción antigua y elegante, pero bajo su apariencia tranquila, esconde un secreto oscuro y persistente. Los lugareños lo conocen por un nombre mucho más siniestro: el Puente de los Perros Suicidas. Desde mediados del siglo XX, ha ocurrido un fenómeno que desafía toda lógica. Más de 600 perros, sin razón aparente, han saltado desde el mismo punto exacto del puente, cayendo al vacío. Lo más extraño es que los incidentes comparten patrones inquietantes. Casi siempre ocurren en días claros y soleados, y los perros siempre saltan desde el lado derecho del último parapeto. Algunos sobreviven a la caída, pero lo más perturbador es que muchos de los que lo hacen, al regresar al puente, intentan saltar de nuevo, como si una fuerza irresistible los estuviera llamando. Los testigos y dueños de las mascotas relatan una experiencia aterradora. Cuentan que sus perros, tranquilos segundos antes, de repente se ponen nerviosos, se tensan y corren hacia el borde sin dudarlo. Algunos afirman haber oído un silbido agudo, casi inaudible para el oído humano, justo antes del salto. Otros sienten una presencia invisible, una energía que parece empujar a los animales. Es como si estuvieran obedeciendo una orden, una voz que solo ellos pueden escuchar, una llamada desde las profundidades del barranco que no pueden ignorar. ¿Qué es lo que ocurre realmente en el puente de Overtoun? Quienes han visitado el lugar describen una atmósfera extraña, un aire pesado que parece oprimir el pecho justo antes de que los animales reaccionen. Muchos turistas han afirmado captar sombras fugaces con el rabillo del ojo, figuras que desaparecen al girar la cabeza, especialmente cerca del punto desde donde saltan los perros. Pero la leyenda más arraigada habla de una figura fantasmal, una mujer vestida de blanco que a veces se aparece en el centro del puente, observando en silencio. La gente del lugar cree que es el espíritu de Lady Overtoun, la esposa del varón que construyó la mansión cercana. La historia cuenta que, consumida por el dolor tras la trágica pérdida de su hijo, en el río que pasa bajo el puente, vagó por los terrenos durante años hasta su muerte. Desde entonces, dicen que su espíritu desconsolado sigue allí, buscando compañía en su soledad eterna. Según la leyenda, los perros, con su sensibilidad especial, son los únicos capaces de percibir su presencia y su tristeza. El puente no estaría maldito, sino habitado por un dolor tan profundo que incluso, después de la muerte, sigue llamando. A lo largo de los años, se han propuesto innumerables teorías para explicar el misterio del puente de Overtoun. La ciencia ha intentado dar respuestas lógicas. Se ha sugerido la presencia de bisones en el barranco, cuyo olor fuerte podría atraer a los perros y llevarlos a saltar impulsivamente. Otros han hablado de posibles gases subterráneos que causarían desorientación. Incluso se ha investigado la posibilidad de que exista una frecuencia de sonido inaudible para los humanos, pero perceptible para los perros, que los incite a saltar. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones
ha sido concluyente. No se ha encontrado una colonia de bisones lo suficientemente grande, ni se han detectado gases anómalos. La religión tampoco ha ofrecido consuelo, pues las bendiciones y los rituales no han logrado detener los incidentes. El puente sigue siendo una trampa silenciosa. Un lugar donde la lógica se rompe y solo queda una atracción inexplicable, como si algo bajo la piedra respirara, esperando a su próxima víctima. Los investigadores más audaces susurran que Overtoun podría ser una grieta entre mundos, un portal que se abre en días despejados. Por eso nadie se atreve a quedarse allí cuando cae la noche, porque cuando la niebla sube desde el río, se escuchan pasos sobre la piedra, y no siempre hay alguien caminando. A más de 2000 kilómetros de distancia, en un rincón remoto de Polonia, cerca de la ciudad de Gryfino, existe otro enigma que desafía nuestra comprensión. Es un lugar conocido como Crooked Forest, el bosque torcido. Al adentrarte en él, la sensación es inmediata en algo. Aquí no es natural. Unos 400 pinos, plantados en la década de 1930, crecen de una manera imposible. Todos y cada uno de ellos se curvan bruscamente en la base, formando un ángulo de 90 grados hacia el norte, para luego enderezarse y crecer hacia el cielo, como cualquier otro árbol. Parecen arcos, jorobas de madera que emergen del suelo al unísono, creando un paisaje sacado de un cuento de hadas oscuro. Las teorías sobre su extraña forma son muchas. Algunos creen que fue obra de una tormenta de nieve, o un viento anómalo que dobló los árboles cuando eran jóvenes. Otros sugieren que fueron manipulados por humanos, quizás para construir muebles o barcos con madera curvada, pero los aldeanos más ancianos de la zona niegan estas explicaciones. Ellos aseguran que la causa fue otra cosa, algo que vivía, y todavía vive bajo la tierra. El bosque torcido no solo es extraño a la vista, también lo es para los demás sentidos. Quienes se han atrevido a explorarlo de noche hablan de una atmósfera opresiva y de fenómenos inexplicables. Cuentan que se oyen murmullos que parecen surgir de los propios troncos, como si los árboles susurraran entre sí. Algunos juran haber visto figuras oscuras deslizándose entre las sombras, siluetas que se mueven cuando crees que nadie te mira. Los cazadores locales evitan este bosque desde hace décadas. La leyenda dice que el lugar no te permite quedarte mucho tiempo. Después de unos minutos, la brújula empieza a girar sin control. El GPS pierde la señal y una desorientación total se apodera de ti. El aire se vuelve anormalmente frío, incluso en verano, y el silencio es tan profundo que se vuelve insoportable, como si el propio sonido tuviera miedo de existir allí. La reputación del bosque se volvió aún más siniestra. En 1998, dos jóvenes exploradores, fascinados por las leyendas, decidieron acampar una noche en el corazón del Crooked Forest. Nunca regresaron. Tras días de intensa búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados. No había señales de violencia ni ataques de animales. Estaban simplemente allí, tendidos en el suelo, con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto congelada en sus rostros. El informe forense no pudo determinar la causa de la muerte. Solo encontraron una pista escalofriante, una advertencia grabada a cuchillo en el tronco de un pino cercano. 2 palabras, en polaco Anni. Rocalle, no regreses. Desde aquel incidente, los habitantes del pueblo cercano no se atreven a entrar en el bosque, ni siquiera a plena luz del día. Tienen una creencia en si entras en el bosque te ve, y si te ve, puede que no te deje salir. El Crooked Forest parece un lugar fuera del tiempo, un ecosistema con sus propias reglas. La luz del sol se filtra de una manera extraña entre las ramas, creando sombras que se alargan y se mueven de forma antinatural. Varios turistas han asegurado sentir que alguien caminaba justo detrás de ellos, solo para girarse y no encontrar a nadie. Otros han contado una experiencia aún más inquietante, la sensación de que los árboles, muy lentamente, intentan enderezarse cuando no los estás mirando fijamente. En las grabaciones de audio realizadas en el bosque, a veces se captan suspiros y voces lejanas que no pertenecen a nadie presente. Y en las fotografías, en ocasiones, aparecen siluetas borrosas con forma humana, pero sin rostro, como si el bosque guardara el recuerdo de aquellos que se perdieron en su interior y nunca pudieron escapar. El puente
de Overton. Y el Bosque Torcido, dos lugares separados por miles de kilómetros, pero unidos por un mismo misterio. Uno en Escocia, el otro en Polonia. Ambos parecen operar bajo una lógica que no es de este mundo. Uno atrae, llamando a los seres inocentes, a un destino fatal. El otro expulsa, confundiendo y aterrorizando a quienes osan profanar su silencio. Ambos parecen lugares con una conciencia propia, que se alimentan de las emociones, del miedo, de la energía de quienes los visitan. Quizás no sean lugares malditos en el sentido tradicional. Quizás sean algo mucho más antiguo y fundamental. Han puertas, grietas en la realidad que se abren a un plano que hemos olvidado, habitado por fuerzas que no entienden de humanos ni de animales, solo de presencia y de energía. Y en su silencio profundo, simplemente esperan. Así que si alguna vez tus viajes te llevan cerca de Milton en Escocia o de Gryfino en Polonia, recuerda esta historia. Recuerda que no todos los lugares del mundo quieren ser descubiertos. Existen espacios donde la naturaleza todavía habla un lenguaje arcano que la humanidad ha olvidado cómo entender. Puentes que llaman con una voz silenciosa. Bosques que te observan desde cada tronco. Son territorios donde el miedo no es solo un sentimiento. Es una advertencia, una señal de que has cruzado una frontera invisible. Así que mira siempre donde pisas. Escucha atentamente antes de dar el siguiente paso, porque a veces, aunque creas que el camino está despejado, no siempre quien camina a tu lado está solo. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna historia. Nos vemos en la próxima oscuridad.